Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces empecemos estas 12 clases en un principio, donde vamos a hablar sobre los secretos de la refrigeración y después más adelante seguiremos con otros temas que también son interesantes eh, con respecto a la refrigeración. Hablemos entonces de los principios básicos de la refrigeración. Refrigeración es llevar, digamos, el calor que nosotros tenemos, por ejemplo, en una habitación, si es un aire acondicionado, afuera. Si es una heladera, ese calor que tenemos adentro de la heladera vaya afuera. En una cámara frigorífica, el calor que hay dentro de la cámara afuera. ¿Cómo se hace esto? Bueno, con un sistema de refrigeración que consta de un compresor compresor condensador filtro elemento de expansión y evaporador. Si nosotros tenemos estos elementos, tenemos un sistema de refrigeración. El compresor es como si fuera, si lo podemos comparar, es como si fuera nuestro corazón que hace circular la sangre dentro de nuestro cuerpo. El compresor es el encargado de aspirar refrigerante en estado de vapor y lo comprime y lo manda al condensador también como vapor, pero a otra presión, a una alta presión. Circula por el condensador y lo que pasa con el condensador, como su palabra lo indica, condensa, va a condensar al refrigerante que está en estado de vapor. Por ejemplo, nosotros si tenemos, ahora que hace frío, tenemos una ventana, le tiramos nuestro aliento, la ventana, el vidrio de la ventana está frío, no es el vapor de aire que nosotros exhalamos pega contra ahí y se forma como esa humedad. Bueno, lo que pasa en el condensador, dentro del condensador, es lo mismo. El vapor sale a alta presión y temperatura, choca contra una superficie que está fría y se comienzan a formar gotitas. Gotitas, 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 líquido, 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 líquido. Cuando llega acá, en el sistema de refrigeración, si todo anda bien, acá no hay más vapor, hay líquido. ¿A qué presión y qué temperatura? A alta presión y alta temperatura. Pasa por el elemento de expansión. El elemento de expansión es
Yo le digo elemento de expansión porque, bueno, así lo enseñamos. Es el capilar, generalmente le dicen o le decimos capilar, que es un cañito muy finito. Si se fijan, atrás de su heladera está. ¿Y por qué decimos elemento de expansión? Porque en una heladera es un capilar. Un capilar es un caño muy finito, de determinada longitud, que hace que el refrigerante caiga de presión, de la alta presión, vaya a la baja presión acá en el evaporador. Eh, ¿Y por qué decía elemento de expansión? Porque, por ejemplo, en el equipo de aire acondicionado Split hay también capilares, que no lo vemos porque está dentro del equipo, pero también hay otros sistemas de expansión, por ejemplo, uno que se llama restrictor, que es como una especie de tubo, más o menos tiene esta forma, un poco más flaco, y por ahí hace lo mismo, o pasa el refrigerante y produce el mismo efecto que el capilar. Últimamente en los equipos de aire acondicionado inverter tenemos una válvula de expansión electrónica que hace lo mismo que hace el capilar y el restrictor. Hacer que caiga la presión hasta un determinado punto como para que el refrigerante que está acá adentro empiece a evaporarse. Entonces, cuando pasamos por el elemento de expansión, entramos a lo que es el evaporador. El evaporador es el congelador, es el freezer, es la unidad interior del aire acondicionado. Es donde se evapora el refrigerante y produce el efecto frigorífico. En una heladera, bueno, toma el calor de los alimentos, de la carne, de las bebidas, del agua, de lo que tengamos adentro de la heladera. De una cámara frigorífica, una heladera comercial, si es un carnicero, de las media res, de la carne que él tiene guardada ahí. Si es una fiambrería, de los fiambres, de los productos propios. Y si es hablamos de un aire acondicionado, de nosotros, del aire que hay en el ambiente, del calor que nosotros traemos a ese ambiente. Bueno, el encargado de absorber ese calor se llama evaporador. Nosotros lo vemos en un aire acondicionado en la unidad interior. El refrigerante entra en estado líquido. ¿Y qué pasa cuando pasó al capilar? Ahí se empieza a evaporar y se evapora. Vamos a hacer este ejercicio. Nosotros tenemos acá una cocina con una pava, con agua. Prendemos la cocina y ¿qué pasa con el agua que hay adentro de la pava? Bueno, se empieza a calentar. Llega un momento en que se empieza a evaporar. ¿Y por qué se evapora? Porque ese calor que está tomando de la hornalla hace que el agua se evapore. Pasémoslo al sistema de refrigeración. En el sistema de refrigeración, ¿qué pasa? Toma el calor del aire acondicionado de nuestro cuerpo, a nuestro ambiente, de una heladera de los productos, y ese calor que absorbe hace que por lo que está pasando dentro del sistema de refrigeración, con el compresor que está produciendo, digamos, un ambiente propicio como para que eso se evapore, se evapora. Para cuando el agua que estaba hirviendo toma calor de la hornalla, el refrigerante toma el calor que hay en el ambiente como para también evaporarse. Esto se logra también, obviamente, con el trabajo que está haciendo el compresor. El compresor aspira, o sea, el refrigerante se va evaporando, se evapora, llega al compresor ya en forma de vapor. Los compresores de aire acondicionado y de refrigeración, bueno, en general, aspiran vapor, comprimen y sale vapor. Si comprime algún líquido, se rompe. O sea, el compresor no comprime líquidos. El líquido es incompresible también, o sea, no se puede comprimir con una, digamos, con una máquina, con un compresor de refrigeración.
Bueno, entra el compresor empezando un nuevo ciclo. Este es el sistema de refrigeración. Acá yo no dije que era una heladera, un aire acondicionado, una cámara frigorífica, el equipo de refrigeración de un barco. El sistema de refrigeración mecánica y del cual vamos a hablar en este curso de 12 clases, vamos a hablar del sistema de refrigeración mecánica. Principalmente lo que pasa en con estos componentes es esto, ¿no? El refrigerante pasa de estado de vapor al líquido, se evapora del líquido a vapor, otra vez vapor a líquido y así sucesivamente y todo el tiempo. Hablemos de algunos conceptos básicos para entender el fenómeno de la refrigeración. La refrigeración, podemos decir, si decimos o ponemos alguna, digamos, alguna definición, es un proceso con el cual bajamos la temperatura de un cuerpo o de un lugar, quitándole, digamos, el calor y llevándolo o transfiriéndolo a otro lugar. Hablemos también de energía, porque cuando hablamos, digamos, de estos temas, hay procesos físicos que tienen que ver con la energía, presión, etc. Y la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Se puede presentar en varias formas: mecánica, eléctrica, química, calórica, eólica, etc. El calor es una de las formas de energía. El calor se transmite de un cuerpo que está caliente a uno que no está caliente. Los que me están escuchando, les quiero decir de este curso de refrigeración que a mí cuando empecé me dijeron el frío no existe. Y es real, el frío no existe. Entonces, bueno, se me cayeron todos los libros. ¿Cómo no existe? ¿Y para qué estamos estudiando? ¿Para qué estamos en este curso? No, lo que pasa es que hay más o menos calor. Y hablando de calor, hay unidades que nosotros vamos a ir viendo en este curso, y una de ellas es la kilocaloría. La kilocaloría es una unidad que mide calor, el calor de un cuerpo, y se la define como la cantidad de calor que hay que agregarle o quitarle a un cuerpo o a un kilo de sustancia para variar su temperatura en 1 grado centígrado. Tenemos dos tipos de calores: calor sensible y calor latente. Y esto viene a explicar esta situación. Volvamos al tema hablemos del calor latente. El calor latente es el calor que se manifiesta en un cambio de estado. Nosotros acá estamos pasando de vapor a líquido. Y acá estamos pasando de líquido a vapor. Quiere decir que hay un cambio de estado. Volvamos a la pava. Si el agua a presión atmosférica normal, que es acá en Buenos Aires, digamos, hierve a 100 grados centígrados. Y digo, ¿por qué acá, a nivel del mar? Porque arriba de la Concagua hierve a otra temperatura. Después lo vamos a ver también en otra unidad.
hierve a 100 grados. Si yo pongo un termómetro dentro de la pava, la temperatura va subiendo, llega a 100 grados y se mantiene constante mientras haya agua ahí. Quiere decir que cuando hay un cambio de estado, lo que nosotros tenemos es calor latente. Acá estamos pasando de vapor a líquido. Y acá tenemos también calor latente porque estamos pasando de líquido a vapor. Quiere decir que mientras dura un cambio de estado, la temperatura se mantiene constante. Y después tenemos el calor sensible. El calor sensible es el que se siente y es el que está antes y después de un proceso, digamos, de cambio de estado. ¿Dónde lo tenemos? Bueno, por ejemplo, acá ya no hay más líquido y vapor, hay solamente vapor, entonces tenemos calor sensible. ¿Y dónde también tenemos calor sensible? Acá. ¿Por qué tenemos en un principio en esos lugares? Bueno, porque ya pasó el proceso de cambio de estado y va a comenzar el proceso de cambio de estado. Acá entra vapor. Ya acá no hay más mezcla de líquido y vapor, entra vapor. Acá sale vapor y no hay todavía gotitas de condensado. Entonces, ahí tenemos el calor sensible y el calor latente en un circuito de refrigeración. También vamos a tener la temperatura. La temperatura es lo que nos permite, digamos, medir estos tipos de calores. O sea, las escalas termométricas nos da, digamos, la medida de ese calor que tienen en los determinados puntos el sistema de refrigeración o el de cualquier sustancia. También vamos a hablar de presión. Presión es fuerza sobre superficie. En un sistema de refrigeración, nosotros tenemos, como dije al principio, alta y baja presión. Nosotros si dividimos por la mitad, que es realmente la mitad, tenemos un lado de alta presión a ver, quiero ver si se ve. Sí. Alta presión y de este lado tenemos baja presión. Señores, presión y temperatura van de la mano. Alta presión, alta temperatura. Baja presión, baja temperatura. Tenemos entonces en un sistema de refrigeración un lado de alta y un lado de baja presión. Quiere decir que si yo mido la presión acá, es baja. Acá es baja. Acá es baja. Acá es alta. Acá es alta. Acá es alta. O sea, tenemos un lado de alta presión y un lado de baja presión. Por ejemplo, el congelador, el freezer de nuestra heladera es lado de baja presión. La parrilla que tiene atrás se llama condensador y es lado de alta presión. El equipo de aire acondicionado split tiene en la unidad interior baja presión. En la unidad exterior tiene alta presión. Después tenemos otros, digamos, otros términos
en refrigeración, que vamos a tener que ir poniéndonos a tono con ellos, como para hablar técnicamente. Tenemos el vacío que se le hace al sistema. El vacío es cuando se le elimina, digamos, la humedad a un sistema de refrigeración. Es un proceso que los técnicos hacemos cuando intervenimos en el sistema. Tiene una pérdida de gas refrigerante. Bueno, le resolvemos la pérdida y hacemos el proceso de vacío. Le cambiamos el motocompresor, hacemos también el proceso de vacío, que después lo vamos a explicar más en profundidad. Hacerle vacío a un sistema de refrigeración es sacarle el aire. Nosotros cuando le resolvimos la pérdida, entró aire al sistema de refrigeración. Cuando le cambiamos el compresor, le entró aire. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué sacarle el aire? Porque el aire tiene humedad. Y eso es lo que le sacamos digamos, al sistema de refrigeración. Humedad, agua dentro del sistema de refrigeración es mala palabra. Entonces hay que eliminarlo, haciendo este proceso de vacío, que lo vamos a ver más adelante. Después hablemos de presiones. Nosotros cuando trabajamos en los sistemas de refrigeración, trabajamos con manómetros. Los manómetros miden la presión que yo tengo dentro del sistema de refrigeración. Como les decía, si yo pudiera medir la presión acá, la mido con el amigo. Acá lo mismo y acá lo mismo. Nosotros con el manómetro lo que hacemos es medir presiones. ¿Qué presiones? Bueno, manométrica se llama. Hay dos presiones, manométrica y presión absoluta. La presión manométrica es la que mide el manómetro, obviamente, y es la que también lo mide con digamos, en el ambiente donde está. Y la presión absoluta es la presión que marca el manómetro menos la presión atmosférica. También, bueno, como dije también antes, nosotros tenemos o vamos a trabajar con unidades en refrigeración de presiones, de temperaturas, y comencemos hablando de unidades. La energía calórica, vamos a decir, la unidad que nosotros vamos a utilizar en este curso y en Argentina se usa la kilocaloría. Los equipos de aire acondicionado, de refrigeración, también pueden utilizar otros sistemas, otros sistemas de medida. Nosotros utilizamos la kilocaloría o la frigoría. El frío, como dije antes, no existe, entonces es un equipo de 3.000 calorías. ¿Vos decís qué? ¿Calor solo? No. Es un término comercial para que sepamos de qué estamos hablando, de 3.000 frigorías o watts ahora. Pero si decís caloría, uno piensa, calor, es un equipo calor solo, ¿no? Una kilocaloría, que es lo que usamos en Argentina, algunos equipos vienen en BTU, Thermical Unit British, o sea, unidad térmica británica. Muchos equipos vienen con esa, digamos, con esa denominación en la chapa característica que tienen
los equipos, donde viene el modelo, etc. Una kilocaloría son cambiemos. ¿Por qué digo que cambiemos? Porque me olvidé de nombrarles otra unidad de calor, que es la tonelada de refrigeración. ¡Wow! Una tonelada de frío. Esto se utiliza para los equipos de refrigeración muy grandes. Por ejemplo, una tonelada de refrigeración es igual a 3000 kilocalorías y es igual a 12.000 BTU. Nosotros, si tenemos un equipo de una tonelada, el equipo que yo tengo en mi dormitorio y el que a lo mejor tienen ustedes en su casa es de una tonelada de refrigeración, que son de 3000. Así que en realidad la tonelada de refrigeración se usa para equipos, por ejemplo, de aire acondicionado, si alguno tiene central en su casa, de 5 toneladas, de 3 toneladas, y hay que hacer la conversión, ¿no? Como para hacer, porque si no decís 90.000 frigorías, no, es una banda, qué sé yo cuánto. Bueno, con esta tabla de conversión hablamos así con más propiedad y realmente en cada lugar se le dice o se le nota cómo se usa. En la práctica diaria, nosotros los técnicos hablamos, si hablamos de aire acondicionado residencial, split, de 2.500 a 7.000 frigorías hablamos, no hablamos en toneladas. Pero si son capacidades más grandes, bueno, entonces sí, ya hablamos en toneladas de refrigeración. Y me faltaba también poner en watts ahora lo que digamos, lo que faltaría. Un watt es igual a 0,86 kilocalorías. No es lo mismo, pero es más o menos tengo un equipo, ahora te venden los equipos por watt. Tengo un equipo de 3.000 watts. Y bueno, más o menos son 3.000, pero es más o menos. ¿Ves? Es menos, digamos, no es lo mismo, pero rápidamente uno haciendo esta conversión saca la capacidad de su equipo. Después tenemos las unidades de presión. Las unidades de presión que usamos en Argentina es 1 kilogramo por centímetro cuadrado es igual a 14,7 libras por pulgada cuadrada. Este manómetro que está acá mide libras por pulgada cuadrada en el cuadrante de adentro y kilogramos por centímetro cuadrado en el cuadrante de afuera. Quiere decir que si hacemos una conversión de unidades con esta fórmula o con este proceso que se hace una regla de 3 simples, podemos saber cuántos kilogramos por centímetro cuadrado tiene un equipo de aire acondicionado o cuántas libras por pulgada cuadrada tiene. Libras por pulgada cuadrada es lo mismo que PSI.
Los de la vieja escuela, como yo, hablábamos en libras por pulgada cuadrada y en kilocalorías. Y ahora, debido a la globalización, se dice PCI, que yo me negaba a decirlo, pero bueno, al final es lo mismo. Es inches, no sé cuánto, es una traducción del inglés. Después tenemos otras unidades que son las de temperatura. Nosotros acá en Argentina usamos grado centígrado. En otros países se usa también el grado centígrado, Celsius, o si no, el grado Fahrenheit. También es una medida inglesa. Y en una época se usaban los grados Kelvin, pero los grados Kelvin no lo usábamos nosotros los técnicos, digamos, en el campo. Se utilizan más bien para hacer cálculos, porque es una medida un poco más precisa, los grados Kelvin. Los grados centígrados que vamos a utilizar, obviamente, las especificaciones técnicas de algunos equipos, de algunos productos, vienen en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Por ejemplo, este manómetro trae también esta escala en rojo, trae los grados centígrados. Pero ¿qué pasa si tenemos los grados Fahrenheit? Vienen en grados Fahrenheit. Grados centígrados con esta fórmula vamos a sacar los grados centígrados o los grados Fahrenheit. Es Fahrenheit, grado Fahrenheit, perdón, menos 32 sobre 1,8. Nosotros haciendo un pasaje de términos podemos saber cuántos grados centígrados son, qué sé yo, 12 grados Fahrenheit. O haciendo un pasaje de términos, cuántos grados Fahrenheit, cuántos son determinados, digamos, grados centígrados. Nosotros lo que vamos a recibir, o si ustedes se quieren fijar y ver, muchas veces los catálogos vienen en grados Fahrenheit y bueno, con esta fórmula lo podemos averiguar. Bueno, con esto, por hoy, por esta clase vamos a terminar. El jueves que viene nos volvemos a encontrar y vamos a seguir hablando en la segunda clase sobre los secretos de la refrigeración. Bueno, espero que estén bien. Ahí en el inicio les dejé mi dirección de correo electrónico para el que quiera consultar, preguntar lo que sea de refrigeración, que lo voy a contestar. Bueno, les dejo un saludo y nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves.